clase cuyo tema es infecciones urinarias. Como ustedes sabrán, yo soy el doctor Guillermo Recupero, soy el profesor titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y en una jornada de integración vamos a compartir con ustedes este tema de las infecciones urinarias. Ustedes van a ver que tenemos puntos básicos, tratar de analizar el caso desde el paciente, cómo se nos presentan los pacientes, considerar aspectos microbiológicos, hacer una interpretación clínica del urocultivo, ver los distintos escenarios clínicos y hablar de los tratamientos actuales. ¿Qué consideraciones iniciales podemos tener en cuenta? La infección urinaria es un término amplio y se refiere a la infección localizada en las distintas estructuras del sistema urinario. La infección del tracto urinario continúa siendo uno de los motivos más frecuentes de la prescripción de antimicrobianos y es importante precisar las situaciones clínicas para determinar y decidir conductas. Miren esto, ustedes saben que nosotros en infectología, como en todas las especialidades de la medicina, es muy importante poner al paciente en una situación infectológica concreta. Es decir, ¿qué tiene el paciente? En nuestro caso, ¿tiene una cistitis? ¿Tiene una pielonefritis? ¿Tiene una bacteriuria, etcétera, como aprenderemos a conocer hoy? Y nosotros, para ver esas situaciones clínicas, podemos partir de la localización. Hay infecciones que según la localización pueden ser baja o alta, cistitis, uretritis, pielonefritis, agudas o crónicas o absceso renal. También hay una entidad que se llama infección del tracto urinario recurrente, se repiten las infecciones por recaída o reinfección. También hay situaciones clínicas donde la infección urinaria puede estar complicada y por eso llamamos infección urinaria no complicada y complicada, dejando para la complicada si hay anomalías estructurales o funcionales del riñón, anomalías metabólicas, alteraciones de inmunidad, etc. Y también referimos como complicada aquellas infecciones urinarias por gérmenes resistentes. También hay un segundo grupo de escenarios clínicos donde la patología urológica e infecciosa es más grave. Tenemos los casos de sepsis urológica, o sea, una sepsis a partir de infección urinaria. Tendremos un síndrome febril prolongado. Ustedes van a ver que en las causas del síndrome febril prolongado puede aparecer una infección urinaria en pleno parénquima del riñón que se expresa poco. Podemos tener una circunstancia de una infección urinaria asociada a los cuidados de salud, donde aquí tiene gran importancia la sonda vesical o los procedimientos urológicos que son sometidos a los pacientes. Y finalmente tenemos un escenario que es el varón con infección urinaria, donde hay patologías como la prostatitis o la epididimitis que están relacionadas con las infecciones. Muy bien, veamos los aspectos microbiológicos, hablemos un poco de la etiología y de la resistencia bacteriana, porque hoy en infecciones urinarias o en cualquier infección tenemos que hacer mención a un problema actual en la Argentina y en todo el mundo, que es la resistencia bacteriana. Miren, la etiología más frecuente por lejos, el Escherichia coli, tiene un 73 o un 90%. Después tenemos Proteus Klebsiella. Miren, estos dos renglones son las llamadas enterobacterias. En menos proporción está el estafilococo SP en aquellas mujeres sexualmente activas. Está el enterococo que se ve en los ancianos o asociado a la sonda vesical o cuando hay una selección de gérmenes por los antibióticos. Está el Streptococcus agalactiae. Aquí lo ponemos por la premisa de que este es un germen que puede colonizar a la mujer embarazada y hay que buscarlo en la orina de la mujer embarazada, este germen, porque si la embarazada está colonizada puede producir sepsis neonatal a punto de partida de este estrepto. Aparecen bacilos ya más resistentes como la Pseudomonas aeruginosa. Estos son asociados a la sonda vesical o a los cuidados de salud. El Staphylococcus aureus también asociado a la sonda. Aparece el Corynebacterium en menos proporción, pero miren, también no hay que despreciar la infección urinaria por de causa micótica. La cándida es un hongo que produce infección urinaria asociada a la sonda, a las instrumentaciones, a los pacientes diabéticos, al uso previo de antibióticos, etc. Bueno, visto esta descripción microbiológica, pasemos a relacionar estos microorganismos con los antibacterianos. Ustedes saben que en la infección urinaria muchas veces debemos recurrir a un tratamiento antibiótico empírico.
Y el tratamiento antibiótico empírico es aquel que lo realizamos sin tener el documento bacteriológico, y en ciertas infecciones urinarias podemos iniciar un tratamiento empírico hasta tener el cultivo. Nos guiamos por los tipos de gérmenes, la sensibilidad antibiótica, la clínica que presenta el paciente, pensamos en el patrón de resistencia probable y ahí elegimos el antibacteriano. Para elegir el antibacteriano nos interesa también una descripción del sitio de adquisición de la infección. Las infecciones pueden adquirirse en trance ambulatorio, o sea, mientras el paciente está en su domicilio, o pueden adquirirse en las instituciones de salud. Esto es importante para tener en cuenta lo siguiente: las instituciones de salud tienen mayor resistencia bacteriana y por lo tanto, cuando hay gérmenes de mayor resistencia, aumenta la mortalidad. Si esta clase la hubiéramos dado hace 10 años, probablemente, o hace 5 años si quieren, yo podría decir, miren, todo lo ambulatorio, gérmenes sensibles, todo lo hospitalario, gérmenes resistentes. Pero hoy no es así, porque hay gérmenes adquiridos extrahospitalarios, gérmenes adquiridos en la comunidad que han presentado resistencia. Ya vamos a ver que en infección urinaria también se nos da pacientes que no estaban relacionados con los sistemas de salud y en su orocultivo aparecen gérmenes resistentes. Entonces, si uno piensa en los antibióticos utilizados en las vías urinarias, miren esta escala de menor a mayor sensibilidad. Nosotros tenemos cefalosporina de primera generación. Se sigue usando, sí, con el antibiograma en la mano, porque la resistencia ha aumentado. Cefalosporina de tercera generación, la resistencia ha aumentado. Ya van a ver que estos dos antibióticos son útiles para el embarazo. Cuando tenemos el antibiograma sensible lo usamos. La ciprofloxacina, si ustedes recuerdan el axioma que era infección urinaria, etiología coli, antibiótico de elección ciprofloxacina, ahora no es tan así porque la ciprofloxacina va adquiriendo resistencia, lo mismo que la gentamicina va adquiriendo resistencia. La amicacina sigue siendo sensible en muchos casos. La nitrofurantoína es un antibiótico que viene por vía oral y se puede utilizar empíricamente, porque ya veremos que tiene un patrón de sensibilidad muy amplio. Lo mismo dígase de la fosfomicina. Y si nosotros avanzamos en la resistencia, tenemos estos 3 últimos escalones que son antibióticos de mayor potencia y que están solamente utilizados cuando tenemos gérmenes resistentes. Son gérmenes relacionados a los sistemas de salud. Tenemos el carbapenem, los carbapenem, que son imipenem, meropenem, que ustedes han escuchado hablar. Y estos 2 antibióticos en los últimos escalones son antibióticos nuevos que han surgido casualmente para bacilos gram negativos resistentes, diríamos para bacilos gram negativos multiresistentes. Entonces, este es el fundamento. Miren, esto es un informe de una red de laboratorio en la Argentina que se llama Red Cune, donde nos dicen, miren, para la ciprofloxacina, miren, en los mayores de 60 años, 33% de resistencia. Miren la trimetoprim y sulfametosazol, 39%, y miren la nitrofurantoína, baja resistencia, muy sensible. Entonces, esto es lo que explica que en los tratamientos empíricos uno tiene que guiarse con esto para hacer los tratamientos empíricos. Quiere decir que ese axioma que decíamos, infección urinaria, Escherichia coli, demos ciprofloxacina, hoy ya no estamos tan seguros, porque mire, aquí estamos demostrando los porcentajes de resistencia a la ciprofloxacina. Esto nos da fundamento para la importancia de tener el urocultivo, o sea, de tener el documento bacteriológico. Y esto es lo que nos pasó. Los gérmenes producen beta-lactamasa, enzimas que inutilizan los antibióticos, beta-lactamasa de espectro extendido. O como si esto fuera poco, los gérmenes aparte pueden producir lo que se llaman carbapenemasas, enzimas que nos voltean todos los carbapenem, como es esta. Entonces nosotros, esto todo para decir que hoy en día el tratamiento empírico podemos tener dificultades. ¿Por qué podemos tener dificultades? Porque tanto los gérmenes extrahospitalarios como los intrahospitalarios han adquirido resistencia. Y ahí la importancia de esforzarnos por tener el cultivo con el antibiograma. Avanzamos ahora y vamos a hablar un poco de los escenarios clínicos que tenemos. Mire, el paciente que presenta una infección urinaria puede relatar todos estos síntomas. El paciente no
no tiene obligación de ordenar sus síntomas. El paciente no va a contar síntomas. Entonces nosotros somos los que tenemos que ordenar los síntomas de este paciente para tratar de comprender qué le está pasando. Y un ordenamiento sería, mire, disuria, fiebre, tenemos vesical. Otro ordenamiento sería pensar si tiene sudoración, dolor lumbar, escalofríos. Esto que está en rojo, que habla de una patología más grave. Entonces, si nosotros ordenamos esto, miren las situaciones que se nos presentan. Si un paciente o una paciente, porque dicho sea de paso, la infección urinaria es mucho más frecuente en la mujer, cuando se da a los niños siempre está condicionada en general a malformaciones y dentro de ellas el flujo vesicular es lo más frecuente. En los ancianos, en los mayores también hay infección urinaria, en el varón está condicionado a la sonda vesical. Bueno, en las mujeres, que son las etiologías más frecuentes, puede presentar disuria, tenesmo vesical, fiebre, dolor hipogástrico, poliaquuria. Esto corresponde a un escenario clínico que es lo que conocemos con el nombre de infección urinaria baja, síndrome urinario bajo. Si usted quiere un nombre más conocido, esto podría ser una cistitis. Pero si la paciente presenta o el paciente fiebre, dolor lumbar, sudoración, taquicardia, y si hacemos una puñopercusión y da positiva, ya estamos pasando un escenario de otra localización, y esto es lo que tenemos un síndrome urinario alto, y si quieren ponerle un nombre concreto, una pielonefritis. Y si el paciente presenta disnea, escalofrío, fiebre, taquicardia, trastorno del sensorio, como ustedes ven aquí ya aparecen síntomas de compromiso del estado general, ya aparecen síntomas de bacteriemias, y si las cosas avanzan pueden ser un cuadro séptico, y entonces aquí estamos ante un escenario clínico de bacteriemia, SIR o sepsis, porque ya cuando decimos sepsis, ya el compromiso ya no se queda alojado solamente en los órganos urinarios, sino que el compromiso va hacia otros órganos, a lo que conocemos con el nombre de falla multiorgánica. Quiere decir que sí, que puede haber sepsis a punto de partida de las vías de infecciones urinarias, sobre todo infección urinaria alta, infecciones parenquimatosas, pielonefritis, etc. Y también si estos síntomas anteriores del paciente los tenemos con sonda vesical, tenemos el paciente con sonda vesical que puede tener una bacteriuria, que puede presentarse con un síndrome febril sin foco, que puede expresarse por una infección urinaria o por una sepsis. Como ustedes ven, lo que va marcando aquí es que este paciente está instrumentado con la sonda vesical, y a partir de aquí vamos a tener estas entidades que ya las conoceremos, las profundizaremos en esta clase. Muy bien, nosotros hemos tenido y hemos pensado en estos escenarios clínicos. Nos corresponde un poco ahora avanzar sobre los métodos complementarios. Tenemos análisis general, hemograma y eritro, que van a medir los compromisos de la reacción del organismo ante la infección. Tenemos la función renal. Siempre en el tema que estamos hablando, la función renal es importante, porque nosotros vamos a medir la repercusión que tiene la infección en la función renal, y porque también vamos a utilizar antibióticos, y hay que cuidar los antibióticos en relación a la función renal. Vamos a tener métodos específicos, el urocultivo para determinar gérmenes de la vía urinaria, y el hemocultivo cuando estos gérmenes han hecho bacteriemia o cuadro séptico. El hemocultivo es categórico también. Y vamos a tener métodos por imágenes, porque hay que estudiar muchas veces cómo está el árbol urinario, cómo está el parénquima renal, cómo están los conductos urinarios, cómo están los órganos, y entonces para eso recurrimos a la ecografía, la tomografía, la centellografía, y aquí falta poner, ¿por qué no?, la radiografía directa de abdomen para ver litiasis, o lo que se usaba antes, que muchas veces ahora se las puede utilizar, que son las radiografías contrastadas. Y hay métodos invasivos también, métodos complementarios, como son todos los métodos endoscópicos, que muchas veces son requeridos en los casos de infecciones urinarias. Muy bien, nosotros en las infecciones urinarias tenemos que recurrir a exámenes microbiológicos. Y entonces aquí tenemos que nuestros exámenes microbiológicos van a estar basados en el examen físico-químico, que es analizar el sedimento urinario, y en el cultivo.
Ustedes saben que el sedimento urinario, el análisis de la orina tiene un aspecto físico-químico, un análisis físico-químico donde en lo físico está el aspecto color, olor y densidad. En lo químico se ve el pH, la hemoglobina, glucosa, proteínas, nitratos, cetonas, etc. Esto constituye lo físico-químico. Si uno centrifuga la orina y estudia ese fondo centrifugado, ¿qué significa? Que el germen ha producido inflamación en el uroepitelio. Esa inflamación se traduce como formación de células. Esas células con la centrifugación caen al fondo y uno mira ese fondo y ese es el sedimento urinario y uno tiene que ver si hay eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros o cristales, y en eso consiste el examen de sedimento urinario. Por eso hablamos de un sedimento normal y un sedimento patológico. El sedimento patológico de infección urinaria tiene como característica principal la leucocituria. Si esos leucocitos se agrupan, forman los glóbulos de pus, eso se llama piuria. Si hay glóbulos rojos en el sedimento, sangre, eso se llama hematuria. Puede haber proteinuria y puede haber cilindruria, siendo los cilindros leucocitarios los más específicos para señalarnos infecciones urinarias. Pero si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es lo principal? Lo principal son estos dos renglones, porque un sedimento patológico que esté anunciando una infección urinaria va a tener leucocituria, piuria y puede tener hematuria, y con eso yo digo, este sedimento puede ser de infección. Muy bien, pero ahora tenemos que agregar a este sedimento el análisis bacteriológico, y ahí tenemos el urocultivo que nos sirve para identificar gérmenes, para hacer los recuentos de colonia y para realizar el antibiograma, o sea, medir sensibilidad y resistencia a los antibacterianos. Hoy, por la resistencia bacteriana, es muy importante contar con un urocultivo para realizar un tratamiento un tratamiento acorde a la patología, un tratamiento racional. Entonces, el diagnóstico microbiológico hay que relacionar la clínica y el urocultivo, como veremos. El urocultivo certifica bacteriuria, la clínica determina escenarios clínicos, que ya hemos visto algunos, ya veremos, y el urocultivo debe informar siempre las dos cosas que venimos diciendo: cómo es el sedimento y cómo es el examen bacteriológico. Ustedes van a sentir hablar de sedimento coloreado. Si yo ese sedimento, que yo ya les he explicado de dónde sale, le hago una tinción de grano y veo gérmenes, nosotros decimos sedimento coloreado con gérmenes. Pero el categórico para decir qué tipo de germen es y analizar su antibiograma es el cultivo. Pero ya inicialmente un sedimento patológico ya anuncia infección, y si a eso tengo un sedimento coloreado que lo puedo hacer en 15 minutos, ya en el primer momento tengo dos elementos que me ayudan a orientan a la infección urinaria. Por supuesto, el cultivo me va a certificar la bacteriuria, que lo pondré en consideración con la clínica para decir es infección. Bueno, aquí les dejo esta lámina para ver la relación de la cantidad de gérmenes y cómo se interpreta según la cantidad de gérmenes. Ustedes acuérdense en este número, si bien no es un número mágico, pero ayuda mucho porque cuando hay infección urinaria, en la mayoría de los casos los gérmenes son de 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces ese número ayuda mucho para decir si es una infección, se acerca mucho a la infección urinaria esa cantidad de. Entonces vamos a ver ahora una relación que hay entre la clínica, el sedimento y el cultivo y cómo interpretamos esto. Miren esta primera situación: fiebre, síntomas inespecíficos, dolor hipogástrico. Quiere decir que una paciente que se presenta con esto, yo busco foco, entonces entre los focos que debo buscar es el urinario. Y que resulta que en el informe del laboratorio me viene sedimento normal, cultivo negativo. ¿Qué me dice? Un segundo para que piensen. Sedimento normal, cultivo negativo. Esto nosotros podemos interpretar que no es infección urinaria. Busquemos otro foco. Segunda situación: el paciente o la paciente tiene síntomas de infección urinaria, tiene un sedimento patológico, sea leucocituria, piuria,
puede tener hematuria. Tiene el cultivo positivo, que corresponde, no hay duda, la interpretación es que esto es una infección urinaria. Vamos a la tercera situación. Paciente que tiene síntomas de infección urinaria. El cultivo me llega con un sedimento patológico, pero miren, cultivo negativo. Esto tiene un nombre. Hay piuria y no hay bacterias. Esto es lo que se llama piuria abacteriana. Y la piuria abacteriana puede ser una contaminación de la toma de muestra, puede ser gérmenes inusuales o de difícil cultivo, gérmenes inusuales en micoplano, de difícil cultivo la tuberculosis. Y ahora les dejo una premisa. En Tucumán, en la Argentina, toda piuria abacteriana descarte tuberculosis, entre otras cosas. Pero también la piuria abacteriana puede estar dada por antibióticos previos. La paciente siente su síntoma urinario, consulta al farmacéutico, a un vecino, una amiga, y entonces le dice, toma antibiótico, no alcanza a curarla, el sedimento está patológico, pero el cultivo es negativo. Y por supuesto hay otras patologías que dan sedimento alterado, como la nefropatía, la neoplasia. Ustedes piensen en el ejemplo que damos en el lupus eritematoso, el sedimento urinario que se llama sedimento telescopal y de toro. Hay hematuria, hay proteinuria, y a veces en estos pacientes es difícil diferenciar cuál es por la enfermedad de base o cuál es por la infección, y entonces ahí el cultivo se hace categórico. Encontrar gérmenes se hace categórico. Y por último, la última situación, miren esto. El paciente ya la clínica no tiene síntomas. El sedimento es normal o patológico. Y por alguna causa, buscando foco, se le ha pedido el cultivo y le da positivo. Esto es una entidad que tiene nombre y es muy importante por la frecuencia y por el uso de antibióticos que se hace a partir de esto. Esto que es asintomático, sin síntomas, con cultivo positivo, tiene un nombre y se llama bacteriuria asintomática. Bacteriuria asintomática. No requiere tratamiento en general, hay situaciones concretas que se tratan, pero lo ponemos porque la bacteriuria asintomática hoy en día es de consulta muy frecuente y nos vienen pacientes con esta situación ya con meses de antibiótico, y la solución no es el antibiótico prolongado, no es el tratamiento, ya veremos. Entonces aquí les dejo esto para que ustedes les quede como resumen y consideren la relación de la clínica, el seguimiento con el cultivo y cómo interpretamos en estas 4 situaciones básicas que son frecuentes, y esto es una buena guía cuando estamos frente a nuestros pacientes. Bueno, vayamos ahora avanzando sobre las situaciones infectológicas. Miren esto. Mujer de 23 años que consulta hace unas horas, agudo, dolor, escozor al orinar, al limpiarse observar un poco de sangre, no tiene alergias medicamentosas ni antecedentes de interés. Si vamos al examen físico, vemos que es un abdomen blando, depresible, percusión renal con puño percusión negativa, discreta molestia en hipogástrico. Si yo en hipogastrio, con lo que hemos visto hasta ahora, ustedes ya pueden ser capaces de enfocarse inicialmente y decir, esta paciente, esta señora de unos 23 años, esta chica de 23 años, tiene alta chance de tener esto, un síndrome urinario bajo, alta chance de tener una cistitis. Y entonces, nosotros tenemos que hacer, cuando hemos dicho cistitis, es esto, miren, inicio agudo, síntomas intensos, síntomas relacionados con la micción, gérmenes más probables de Escherichia coli, hay piuria, sí, hay hematuria en un 50% porque la vejiga se inflama, hay puro cultivo positivo con buena cantidad de gérmenes, cistitis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con vaginitis, que es una situación diferente, y aquí les dejo el cuadro, y con la uretritis, que estos 3 cuadros son diferentes, y nuestro cuadro de hoy sería la cistitis, diagnóstico diferencial vaginitis y uretritis, y les dejo el cuadro para que ustedes repasen estos diagnósticos diferenciales. Entonces, un aporte teórico, la cistitis en mujeres sexualmente activas se presenta, puede también presentarse en paciente que no está embarazada y también en la embarazada, puede no tener alteraciones estructurales o funcionales de la urinaria, no necesariamente. La evidencia clínica es que las mujeres con 2
con más de 2 síntomas sugestivos de infección urinaria, sin evidencia de vaginitis, 90% de probabilidad de cistitis. O sea que si una paciente presenta esto, sin síntomas de esto, 90% de posibilidades que sea una cistitis. No se recomienda cultivo post-tratamiento, y las cifras nacionales de sensibilidad no favorecen el uso del trimetroprim sulfa. Que han visto ustedes en el cuadro inicial que nosotros hemos dado antes. ¿Por qué ponemos esto? Porque es muy frecuente utilizar la trimetroprim sulfametosazol para cistitis, y hoy nos está resultando un poco difícil revertir. ¿Por qué? Por la resistencia. No se recomienda tampoco el uso de fluoroquinolona para el tratamiento empírico de cistitis. ¿Por qué? Porque ustedes ya han visto cómo la resistencia va aumentando, ¿no es cierto?, la fluoroquinolona. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento recomendado? Miren esto: nitrofurantoína, quita las 2 cirugías, cefalexina, en la embarazada esto se utiliza mucho, y la fofomicina, que se puede utilizar, pero ahora se recomienda guardarlo un poco para bacilos gram negativos resistentes. Esto que yo le estoy mostrando es del consenso de infecciones urinarias de la Sociedad Argentina de Infectología. O sea que son normas, son guías, como su nombre lo indica, guía, que yo puedo tener de referencia. No se olviden que hoy en día es muy importante trabajar con el cultivo para ver el antibiograma y elegir el tratamiento. Una cistitis, entonces, puede iniciar con tratamiento empírico, pero cuando tenga el cultivo adecuado para utilizar antibióticos de uso más corriente, y con esto lograr cuidar a los antibióticos ante la presión. Veamos esta segunda situación. Paciente de 36 años que consulta por fiebre y malestar general, refiere molestias en la región lumbar, dolor abdominal, náuseas, leve molestia al orinar, no tiene antecedentes de cólicos nefríticos ni de infección del tracto urinario a repetición, no está embarazada. Miren ese interrogatorio, ¿no? Fiebre, molestia en la región lumbar, dolor abdominal, náuseas, leves molestias al orinar. Ustedes ven que ya se está diferenciando del caso anterior. Veamos si el examen físico ayuda. El examen físico presenta fiebre alta, sensorio normal, no hay repercusión en el sensorio, cardiovascular normal, la presión, que vamos a ver por qué hago hincapié en esto, aparato respiratorio normal, dolor hipogástrico, pero miren esto: puño, percusión positiva. ¿No es cierto? Si nosotros hacemos un laboratorio inicial, vamos a ver que la paciente está con una ligera anemia, tenía esta paciente 13.000 blancos, eritrosedimentación bien elevada, y miren el sedimento: orina turbia, 20 a 30 leucocitos glóbulos. No hay duda que esta paciente tiene, con esto ya, el cultivo está en procesamiento, pero con esto ya puede empezar un tratamiento empírico, pensando que esta paciente tiene una infección urinaria. ¿De qué tipo? Ya esto sería una infección urinaria en este escenario: fiebre, dolor lumbar, sudoración, taquicardia. Con ese examen físico, un síndrome, y ese laboratorio, un síndrome urinario alto. Y si queremos ponerle un nombre preciso, podríamos decir que esta paciente tiene una pielonefritis aguda. Muy bien. Veamos los puntos básicos de la pielonefritis. Tratamiento antibiótico empírico se puede hacer, pero con urocultivo previo. Si el urocultivo no tienen acceso al laboratorio por la hora, por el día, guardan la orina en la heladera, y cuando puedan lo llevan al cultivo. Pero antes del tratamiento empírico, esfuerzo tomar una muestra de orina en un trato estéril. Valorar la vía parenteral 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque si esta enferma estaba nauseosa o por cierto compromiso del estado general no me tolera la vía oral, yo inicio vía parenteral y controlo a las 48 horas a ver si ya la puedo pasar a vía oral. Tiempo de tratamiento 7 a 10 días. Antes se decía 14 días. ¿Qué es lo que se dice ahora? Para cuidar los antibióticos y bajar la resistencia, se ha visto trabajos que se asimilan tratamientos cortos con igual posibilidad de mejoría y de resolución de los cuadros que los tratamientos prolongados. Y la infección urinaria alta es uno de los casos que se ha bajado el tiempo total de los antibacterianos, y se dice ahora que 7 días, y quizás 10, pero más 7 días, se podría tratar una pielonefritis.
Hay que hacer cultivo de orina posterior para ver cómo se resolvió y puede necesitar estos pacientes exploraciones complementarias, ecografía, radiografía de abdomen, para ver cómo está el parénquima renal, para ver cómo está el tejido, ¿no es cierto? Porque recuerden que la pielonefritis, los gérmenes se alojan en pleno parénquima renal. Y en cuanto al tratamiento, hay situaciones de mayor severidad, las mujeres embarazadas, mayor severidad de pielonefritis, las mujeres ancianas, las diabéticas, los pacientes inmunodeprimidos, pacientes con alteraciones estructurales de la vía urinaria, porque miren, los pacientes con alteraciones estructurales de la vía urinaria pueden requerir mayor cuidado porque son pacientes que presentan reiteración de esta infección urinaria. Ustedes saben que cada infección urinaria localizada en parénquima, el parénquima se va cicatrizando y va perdiendo capacidad funcional. Por eso es que las pielonefritis deben seguirse con atención y tener su control evolutivo. También es una situación de mayor gravedad si hay mal estado general, si hay intolerancia oral, produce mayor severidad. Y miren esto, si yo a las 72 horas del tratamiento no logro mejorar el cuadro, ahí pongo cuidado, tengo que tener cuidado porque es una evolución que me está demostrando mayor severidad. Mayor severidad. Por eso una infección urinaria, yo le doy el tratamiento y a las 24, a las 48 horas, quizás a las 24 horas ya empiezo a notar mejoría, a las 48 horas empiezo a notar más mejoría, a las 72 horas es importante porque algunas pacientes ya la paso de oral, pero si a las 72 horas no tiene mejoría, habla de mayor severidad y tengo que ver si no la interné al principio, si requiere internación, me fijo los antibióticos, me fijo la dosis, porque algo está denotando ahí que esta paciente no anda bien, mayor severidad. Y entonces nos queda decir, el tratamiento puede ser pielonefritis de manejo ambulatorio. Esto le vuelvo a decir desde el consenso de infecciones urinarias de la SAVI. Ustedes saben que necesito antibiótico cuando hay pielonefritis que penetre el parénquima. Entonces tengo esta alternativa de elección, ciprofloxacina, cefixima, ceftriaxona, cefalexina. Recuerden que puedo utilizar aquí un aminoglucósido intramuscular en forma ambulatoria en los primeros días y después pasarlo por vía oral, pero si el paciente requiere internación, puedo necesitar ceftriaxona, cefazolina y miren aquí amikacina intramuscular. De acuerdo a la sensibilidad antibiótica, más sensible es esto, después le seguiría la ceftriaxona y en tercer lugar la cefazolina. Siempre, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta puro cultivo previo, inicio empírico y después corregir el tratamiento según la información del antibiótico. Muy bien, vamos a esta tercera situación. Una paciente de 53 años, disuria o lacturia, tenemos vesical, un día de evolución. Conoce los síntomas. Le sucede con frecuencia, relacionada muchas veces con la menopausia. Este año, sexta o séptima vez. Entonces, una paciente que presenta episodios reiterados de infección urinaria tiene un nombre, esto que se llama infección urinaria recurrente. Y hay factores que favorecen la recurrencia, factores anatómicos funcionales, como reflujos vesicureterales, uretral, reflujo vesicureteral en los niños, las vejigas neurogénicas, alteraciones como prolapso, incontinencia, situaciones que alteran la flora vaginal, la menopausia, el empleo de espermicidas, uso previo de antibióticos, selección en cepa, factores mecánicos como las relaciones sexuales, factores genéticos o biológicos, y factores de virulencia del germen. Miren, el Escherichia coli, si uno lo mira al microscopio electrónico, tiene estas fimbrias, y esas fimbrias se pegan en el epitelio, forman un biofilm, que es una película que los protege a los gérmenes de la entrada de los antibióticos, y lo hace persistente, con crecimiento lento, y cada tanto reaparece su poder patógeno y la paciente presenta una recaída de su infección urinaria. Entonces uno tiene un algoritmo para decir, toda infección urinaria recurrente uno la estudia. Si no tiene anomalía urológica, uno se guía por el número de episodios. Si tiene menos
de 3 episodios por año, se trata el episodio. Si tiene más de 3 episodios por año, se hace un tratamiento de estrógeno para mejorar la defensa del epitelio vaginal carente de hormonas en la menopausia y se hace profilaxis antibiótica a veces 6 y 12 meses con una pastilla de antibiótico del más común que se encuentre, una dosis nocturna única, se la mantiene por varios meses y con eso se logra evitar la recaída de la infección. Pero hay una situación más compleja que cuando la paciente tiene una anomalía urológica, tiene litiasis, tiene uréteres alterados, etcétera, etcétera. Entonces nos fijamos, si esa patología urológica puede resolverse, nosotros resolvemos la patología urológica y con eso tendremos más espaciados los ciclos de infección. Pero si esa patología urológica previa no se puede resolver, tiene que entrar esta paciente o este paciente en profilaxis antibiótica prolongada. Muy bien, avanzamos ahora para este caso. Miren, 62 años con un control de rutina por su hipertensión arterial, el médico le pide, entre las análisis, entre las cosas que le pide un urocultivo, dio positivo para Escherichia coli, interrogamos a la paciente y no refiere síntomas. Entonces, urocultivo sin síntomas, como hemos visto en el cuadro comparativo, esto tiene un nombre que se llama bacteriuria asintomática. Es importante porque vemos pacientes que vienen de meses, de un mes, 2 meses con tratamiento antibiótico, con cambio de antibiótico, se hace el urocultivo y da el germen, y la preocupación de esta paciente es que ¿qué me va a hacer ese germen que lo tengo en la orina? No me gusta tener un germen en la orina. A pesar de que no tengo síntomas, me preocupo. Entonces uno le explica que la bacteriuria asintomática no requiere tratamiento antibiótico. No hay que tratar con antibiótico. Miren, ¿a quién tratamos? ¿A quién tratamos? A las embarazadas, sí. ¿Por qué? Porque las embarazadas que tienen bacteriuria en el primer trimestre pueden tener pielonefritis, como ya vemos. Si le vamos a hacer un procedimiento urológico al paciente que tiene gérmenes, uno lo trata, la bacteriuria, ¿no es cierto? Y no tratar, en general, miren todas las causas que no se tratan, diabéticos, pacientes institucionalizados, mayores de 65 años, los ancianos tienen muchas veces, varones y mujeres bacteriurias asintomáticas, las mujeres posmenopáusicas, cuando hay compromiso del tracto urinario o cuando hay cateterización intermitente. Ustedes saben que pacientes con vejiga neurogénica evacúan su vejiga con cateterismo varias veces por día y puede aparecer bacteriuria sin síntomas. No se trata en pacientes que van a requerir artroplastía, y en pacientes con trasplante renal, bueno, aquí nos sentamos con el nefrólogo a ver si vamos a tratar o no. En el primer mes de trasplante se tratan y después tenemos que ver con el nefrólogo si vamos a hacer un tratamiento. Resumen, no antibióticos, con una medida muy simple, que el paciente o la paciente tome 2 litros de agua por día y que observe si aparecen síntomas o no. Si no tiene síntomas, no se trata, se guarda el urocultivo para cuando aparezcan síntomas. Miren lo que nos pasa con la bacteriuria asintomática. Don José es un paciente que va al urólogo y lo tiene que operar por una patología prostática. Entonces el urólogo le dice a don José, para operarlo de su enfermedad prostática, tiene que tener un urocultivo negativo, si no yo no lo puedo operar. Vaya al infectólogo, vuelva con sus análisis sin gérmenes en la orina. Entonces don José lo visita a nosotros y nosotros le decimos, don José, es muy difícil que yo pueda dejarlo sin gérmenes, porque su patología prostática es un factor condicionante de su bacteriuria. Entonces, don José, no dejemos a don José en el medio. El urólogo le dice que quiere sin bacterias, el infectólogo dice no lo puedo dejar sin bacterias. Entonces, lo que hay que hacer ahí, un trabajo interdisciplinario. Los infectólogos conversar con el urólogo, este paciente se hace un urocultivo previo a su cirugía, se determina qué bacteria es y qué antibiograma tiene, se le da un tratamiento, se hace profilaxis prequirúrgica y se lo opera. No podemos esperar a que el paciente no tenga gérmenes, porque si no, no vamos a poder
resolver la situación. Bacteriuria sintomática con factor urológico que debe hacer cirugía, se hace un tratamiento corto, profilaxis antibiótica y se hace la cirugía. Muy bien, vamos ahora a una situación también importante, las infecciones urinarias asociadas a la sonda vesical. Ustedes saben que la sonda vesical es una instrumentación que muchas veces se requiere realizarla. Es un dispositivo, es un método invasivo y muchas veces los pacientes, o siempre el paciente con sonda vesical, se lo considera como un paciente asociado a los cuidados de salud. Entonces tenemos que recordar esto. En las infecciones ambulatorias hay diferencia en cuanto a la etiología, en cuanto a la sensibilidad de las relacionadas con las infecciones asociadas a los cuidados de salud. ¿Por qué? Porque en las infecciones asociadas a los cuidados de salud hay mayor resistencia y mayor mortalidad. La infección urinaria asociada a la sonda vesical tiene gérmenes más resistentes. Entonces nosotros, un paciente con sonda vesical relacionada con la infectología, uno podemos decir que puede presentar dos situaciones. Una bacteriuria asintomática o una infección urinaria en un paciente con sonda vesical. Bacterias en la orina sin síntomas, infección urinaria, ya hay síntomas de infección urinaria. Recuerden que un paciente, en lo mejor de los centros, colocado con todos los cuidados, quizás al 10º, 14º día va a tener ya gérmenes en la orina. No es infección, es bacteriuria. Si no tiene síntomas, asintomática, es bacteriuria asintomática. Si tiene síntomas, rastreamos todos los focos, atribuimos que es por la sonda vesical y ese paciente recibe el nombre de infección urinaria. Miren esto, paciente de 85 años de edad, requiere sonda vesical permanente por difusión prostática, tiene contraindicación de cirugía de la misma, análisis rutino urocultivo por punción de sonda positivo, mire, para un germen resistente, no presenta síntomas. ¿Qué hacemos? Tratamiento. Una pseudomonas va a requerir endovenoso, muchas veces requiere internación. ¿Lo internamos? No. Este paciente tiene bacteriuria asintomática, no se trata, se guarda el urocultivo para tener referencia si este paciente presenta manifestaciones de fiebre, de mal estado general, de que tiene una infección urinaria, entonces recién lo tratamos. Y miren esta otra situación. Un paciente de la misma edad que requiere sonda vesical permanente, a los 15 días del episodio inicial del sondaje presenta fiebre, escalofríos, algia difusa, ya tiene fiebre, ya tiene síntomas, ¿no? Este es distinto, este paciente no tenía síntomas, este paciente ya tiene síntomas, está con sonda vesical, está con síntomas, se le hace un urocultivo por punción de sonda, aparece un germen resistente y entonces este paciente es infección urinaria asociada a la sonda porque tiene síntomas, porque tiene el germen en la orina, entonces uno le hace debe hacerle un tratamiento. Aporte teórico para la sonda vesical y las infecciones. Toma de muestra por punción de sonda. El sedimento no es significativo porque la sonda irrita toda la vía urinaria, la uretra sobre todo, por supuesto, y entonces no ayuda mucho el sedimento patológico. Puede haber más de un germen, no despreciar los cultivos porque aparezca más de un germen, lo tenemos que tener como referencia. Los gérmenes son resistentes en un alto porcentaje de casos. Los gérmenes son resistentes en un alto porcentaje de casos. No hacer profilaxis antibiótica, no tentarse a hacer antibiótico por el hecho de que el paciente esté con sonda vesical. No se trata la bacteriuria asintomática, si no tiene síntomas no se trata la bacteriuria asintomática. Y la infección asociada a sonda vesical se puede tratar durante 7 días con antibiograma, con antibacteriano según antibiograma. Para eso nos sirve tener un antibiograma de referencia, no para tratar inmediatamente, sino para tenerlo de referencia y tratar cuando el paciente lo necesita. ¿Cuándo lo va a necesitar? Cuando tenga síntomas y signos de infección. Entonces es necesario conocer la epidemiología de cada centro. ¿Por qué? Porque los gérmenes que invaden la vía urinaria en una institución en que se ha puesto la sonda vesical pueden ser los mismos gérmenes que están predominando en esa institución. Por eso es importante, epidemiológicamente, cada centro tiene
su predominio de bacterias, su predominio bacteriológico según la institución, y hay que conocerla, sobre todo para los tratamientos empíricos. Este es el fundamento para evitar tratar las infecciones, las bacteriurias asintomáticas. Miren, esto puede ser la vejiga de un paciente o puede ser una sonda vesical, donde yo le doy antibióticos por el hecho de que aparezcan gérmenes de orina. No tiene síntomas. El antibiótico va a hacer lo que se llama una presión de selección. Va a matar lo sensible y van a proliferar los resistentes. Quiere decir que cuando este paciente, aquí no le hacían nada a los gérmenes, eran gérmenes sensibles que estaban flotando en la orina. Cuando este paciente necesita, porque ha hecho una infección, y yo le he dado antibiótico previo, el predominio que hay de gérmenes resistentes tiene alta chance de que su infección, su migración de gérmenes de la orina, su ascenso de gérmenes de la orina, van a ser por gérmenes resistentes. No he logrado mayormente nada. El antibiótico no mata a todos los gérmenes. El antibiótico selecciona cepas resistentes y cuando yo lo necesite para tratamiento, voy a tener que trabajar con antibióticos mucho más complejos para gérmenes resistentes. Esto es la explicación por qué no tratar las bacteriurias asintomáticas. ¿Por qué? Para prevenir la selección de cepas resistentes. Y esto es lo que nos ha pasado, la resistencia bacteriana. Mire lo que ha pasado. Antibióticos que usábamos antes frecuentemente, el germen ha producido una enzima que los inactiva. Nosotros hemos dicho, bueno, utilicemos carbapenem, una escala antibiótica mayor. El germen ha dicho, le voy a producir enzima, han producido las carbapenemasas. Me han utilizado los carbapenem. Yo he empezado a utilizar otros antibióticos de uso más reciente y el germen ha dicho, voy a hacer más resistencia, y hoy en día estamos quizás en una panresistencia. Hay gérmenes que prácticamente no tienen sensibilidad antibiótica. Entonces, para evitar todo esto, es nuestro trabajo del uso racional de antibacterianos. Y miren, para estos gérmenes asociados a la sonda vesical, estos son los antibióticos muy complejos que tenemos que echar mano porque son los gérmenes resistentes. Y estos dos que están en azul, nosotros necesitamos para gérmenes intrahospitalarios, y de ahí nosotros los ponemos en la lista porque muchas veces tenemos que echar mano a esto. A medida que avanzamos en esta secuencia, antibióticos más complejos, más caros, más difícil de conseguir, por lo tanto mayor dificultad de tratamiento. Es un verdadero problema que hoy estamos conviviendo, que se llaman bacilos gram negativos multiresistentes, y esto aparece en infecciones urinarias asociadas a los cuidados de salud y principalmente a la sonda vesical. ¿Qué hacer para evitar la infección urinaria? No va por el lado de los antibióticos, sino va por el lado de esto que se llama paquete de medidas. Una serie de medidas que hay que poner en marcha para evitar la infección urinaria. Y yo le dejo esta lámina, esta diapositiva, para que ustedes la repasen y vean qué hacer. Aquí está paso por paso. Si se cumpliría esto directamente, si se cumpliría esto racionalmente, uno evitaría la infección urinaria. No va por el lado de antibióticos como preventivo, como en ninguna situación clínica prácticamente, sino que va en la infección con sonda, paquete de medidas de control para el manejo de la sonda vesical. Pasamos a una entidad grave ahora. Ya hemos ido de menor complejidad a una cistitis que en 3 a 5 días se cura. Hemos pasado por una pielonefritis que puede ser más grave. Hemos pasado de la bacteriuria asintomática. Hemos pasado de infecciones importantes por la resistencia bacteriana de los pacientes asociados a sonda vesical. Y ahora entramos en una patología grave. Miren esta paciente vómito, diarrea, malestares generales, escalofrío, oliguria, dolor abdominal difuso, a su ingreso obnubilada, desorientada, sin focalidad neurológica. Es una paciente grave. Esta paciente ya tenemos nosotros que, si avanzamos y tenemos un examen físico, nos encontramos febril, hipotensa, taquicárdica, polimneica,
abdomen doloroso, extremidades sin particularidad. Miren, estos 4 renglones nos hablan de esto, nos ponen en la pista de esto. Fallo multiorgánico. Yo mido el Glasgow, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Nosotros hemos dicho que la paciente estaba nubilada, hemos dicho que estaba polimneita y hemos dicho que estaba hipotensa. Y si miramos la función renal vamos a ver que se puede estar alterada. Todo esto, aunque no tenga todavía esto, yo con esto ya puedo decir, esta paciente está séptica. Esta paciente con este interrogatorio y este examen físico reúne las condiciones. Mire qué sencillo, al lado de la cama de enfermo, cuando un enfermo se le presenta, yo en infectología, si quiero saber cuán grave es, miro esto, cómo está la conciencia, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la tensión arterial, y ahí diré si esto está alterado, esta paciente o este paciente, ojo, que puede ser grave porque me está dando indicio de fallo multiorgánico. Y en el caso que nos estamos ocupando, tengo que mirar el riñón, tengo que mirar la función renal, por supuesto, que es integrante de estos cuadros sépticos. El riñón es un buen señalador de los cuadros sépticos porque se altera precozmente la función renal. Entonces, frente a esto, sigamos con esta paciente. Miren, esta paciente requirió nefrectomía izquierda porque no se resolvía. Y aquí se utilizó el eco abdominal, método complementario, y se vio gas parenquimatoso. Se utilizó una tomografía computada abdominal, donde también se ve un riñón izquierdo aumentado de tamaño, con pobre captación de contraste. Se le hizo una gammagrafía para ver la funcionalidad renal, y la gammagrafía de perfusión mostraba un riñón con función anulada. Entonces se requiere, esto es un foco séptico, esto como si fuera un absceso, un riñón completamente abscedado. Por estas imágenes no hay más caso que hacer la nefrectomía izquierda. Se le saca el riñón y el diagnóstico es una pielonefritis enfisematosa que se da muchas veces en los pacientes diabéticos. Entonces, una paciente séptica a punto de partida de un daño parenquimatoso renal, una pielonefritis enfisematosa. Pasemos a una situación que la infección urinaria en la embarazada, recordar algunos tópicos. La embarazada puede tener 2 situaciones, o una bacteriuria asintomática o una infección urinaria, acompañando el embarazo, una cistitis o una pielonefritis. La infección urinaria en la embarazada, hay una prevalencia del 2 al 7%, hay cambios fisiológicos en el embarazo que favorecen, hay otros factores aparte del embarazo, como por ejemplo, cuando hay historia de infecciones del tracto urinario recurrentes y la paciente es diabética. Miren que la bacteriuria asintomática, ¿por qué es importante? Porque el 30 al 50% de las pacientes que en el primer trimestre tienen una bacteriuria asintomática, en el tercer trimestre pueden hacer una pielonefritis. Por eso, toda embarazada debe tener un urocultivo del primer trimestre. Aunque no tenga síntomas, está asintomática, aparecen gérmenes en la orina, se llama bacteriuria asintomática. Pero como está embarazada, para prevenir la pielonefritis, se trata la infección urinaria de la bacteriuria asintomática. La embarazada se trata. El germen más frecuente es el Escherichia coli, como siempre, en urinario, y el tratamiento se elige antibióticos que no vayan a dañar al niño por nacer, que no afecten al niño por nacer, y esto es la lista que les dejo para los antibacterianos que se pueden usar en el embarazo. Miren, duración del tratamiento de 4 a 7 días, la bacteriuria asintomática, no es muy largo, y se controla, se hace un urocultivo los 7 días posteriores, y luego un urocultivo mensual, porque si la bacteriuria se repite, esta paciente va con profilaxis antibiótica hasta el final del embarazo para evitar, ¿no es cierto?, las complicaciones. Y nos queda finalmente que los varones también pueden tener infecciones urinarias. Los datos epidemiológicos de infecciones urinarias en hombres son muy pocos. Es baja la incidencia en los varones,
Siempre debe efectuarse un urocultivo donde un recuento de bacterias superior a 10 a la 3 es considerado significativo, o sea, no esperar 100.000 colonias como la mujer. En el varón con menos de 100.000 colonias ya es significativo. La duración óptima del tratamiento en hombre no ha sido estudiada. Entonces, los datos uno lo extrapola según lo que se ha visto en la infección urinaria de las mujeres. Recordar que los hombres pueden tener cistitis como las mujeres, sí. Tratamiento igual. Ya hemos visto esto en la mujer, en el hombre igual. Puede tener pielonefritis, sí, de manejo ambulatorio y internado. Tratamiento igual, como hemos visto. En las mujeres no agregamos nada, pero sí en el varón lo que debemos agregar, que puede tener lo que se llama la prostatitis. Entonces ahí hay que elegir si el paciente, esto ya es un trabajo conjunto con el urólogo, bacteriólogo, clínicos, infectólogos y urólogo, porque esta patología muchas veces no es tan fácil erradicar el germen. La próstata es como una esponja, hay que tener antibacterianos que penetren en la próstata, etc. Los antibacterianos de mejor penetración y eficacia clínica son las fluoroquinolonas. Pero ya han visto ustedes fluoroquinolona y sulfas, ¿no es cierto?, cómo nos está yendo con la resistencia de bacilos gram negativos, porque la etiología de la prostatitis bacteriana es con bacilos gram negativos preponderantemente. Miren, macrólido y tetraciklina penetran en la próstata, pero son para otros gérmenes, no para los bacilos gram negativos. Y sí, lo que nos ha dado buen resultado es la fosfomicina, ¿no es cierto?, que demostró una buena concentración glandular en pacientes sanos, pero con la fosfomicina como alternativa de tratamiento para la prostatitis. La fluoroquinolona, usando con 4 o 6 semanas, ha demostrado curas microbiológicas en un 70%. La creciente resistencia de nuestros medios, así como las alertas respecto a la seguridad de estas drogas, obligan a reconsiderar su uso. Quiere decir que estamos bastante comprometidos con la prostatitis, por dos cosas: por los antibióticos que tiene que usar, por la sensibilidad bacteriana, ¿no es cierto?, y por la prolongación del tratamiento que tenemos que hacer con la dificultad de erradicar los gérmenes de la próstata. Bueno, como conclusión podemos decir que la infección urinaria es una patología frecuente, que debemos categorizar a los pacientes, que en la era actual que estamos viviendo de los antibióticos hay que cuidar los antibióticos, hay que elegir qué situaciones tratamos y qué no. Hay una situación muy frecuente que hemos tratado de ver aquí, que es la bacteriuria asintomática. Es muy importante la relación clínica, sedimento y urocultivo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una serie de precisiones que nosotros ya la hemos analizado en el cuadro, nos va a decir a quién trato, a quién no trato, nos va a decir conducta, y que la clínica nos va a decir a dónde lo trató el paciente y con qué antibióticos. Recordar que la mayoría de estas infecciones pueden ser resueltas ambulatoriamente y las que no pueden tener un tratamiento corto, ¿no es cierto?, y en cuanto pueda administrar la vía oral pasan. Recordar que se han acortado los tratamientos. Y bueno, estas serían las conclusiones: pensar siempre en la resistencia bacteriana. Cada vez que hablamos de esto, de los temas infectológicos, lo tratamos para despertar conciencia del uso racional de antibacterianos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que esto le haya sido útil. Le dejo el saludo. Estamos a su disposición, tanto la cátedra de clínica médica como la cátedra de infectología, para sus dudas, sus consultas, y espero que esta clase le haya sido de utilidad. Muchas gracias.